Hola, ¿cómo están? Se pueden suscribir, darle like y comentar lo que más les gustaron. Vamos a seguir con esta otra parte de la historia de la República Cafetalera, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Debido a buscar perpetuarse en el poder, a los escándalos de corrupción y a la represión contra sus opositores, su mandato fue volviéndose impopular, teniendo varios intentos de deponerlo. Entre las obras realizadas durante el gobierno de Saldívar, además de abolir las tierras comunales y ejidales, están la inauguración de los monumentos a Gerardo Barrios y Francisco Morazán, la fundación del Museo Nacional, que luego se dividiría en el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Historia Natural, la instalación del cable submarino en 1882, que conectaría el país con el resto del mundo por medio de los dispositivos de telecomunicaciones, y la inauguración de una vía férrea entre el puerto de Acajutla y Sonsonate para la circulación de las primeras locomotoras del país, la fundación de la Lotería Nacional de Beneficencia, el establecimiento del primer banco particular de El Salvador y la primera emisión de billetes, así como la composición del himno nacional con letras de Juan José Cañas y música del director de orquesta italiano Juan Alberdi, entre otras. Gobierno de Francisco Menéndez. 1885-1890. En 1885, Saldívar se enemistó con el general Barrios, quien intentó derrocarle y unir Centroamérica a la fuerza, pero fue asesinado en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885. Poco tiempo después, en mayo de 1885, contando con el apoyo de liberales como de conservadores, el general Francisco Menéndez invadió el país desde Guatemala para derrocarlo. Al no contar con los suficientes apoyos, Saldívar renunció y entregó el mando en el segundo designado, Francisco Figueroa, pero debido a lo caótico de la situación, también renunció, entregando el cargo en el tercer designado, José Rosales, quien logró firmar un convenio con Menéndez, permitiéndole ingresar a San Salvador y ocupar la presidencia. El general Menéndez asumió como presidente provisional el 22 de junio de 1885. Convocó a una asamblea constituyente que se reunió en septiembre, pero el 11 de noviembre, debido a la división de la bancada liberal, la mayoría de artículos que se habían aprobado venían del bando chachacastero, que impulsaban medidas que no gustaban al oficialismo, como la incorporación y reglamentación del derecho de insurrección, la reglamentación del derecho de libre portación de armas, que solo los nacidos en El Salvador pueden optar por cargos del gobierno, etc. Menéndez decidió disolverla, aprovechando que varios diputados liberales, oficialistas y conservadores habían abandonado sus curules con la decisión de no retomarlos. Asumió la dictadura y suprimió la libertad de prensa. El 16 de abril de 1886, Menéndez convocó nuevamente a una asamblea constituyente,
intentó hacer las paces con los chachacastecos. No, intentó hacer las paces con los chachacasteros y permitió la libertad de prensa. Dicha asamblea emitió el 13 de agosto la Constitución de 1886, cuyo contenido era básicamente el mismo del anterior, pero matizando las partes polémicas. Bajo esta Constitución se celebraron las elecciones de 1887, en las que fue elegido Menéndez. Durante su mandato se daría un gran impulso a la educación, se comenzarían a suprimir los castigos corporales como latigazos, que eran comunes para castigar a los criminales y que Saldívar había usado también con sus opositores políticos. Se fundó el Banco Hipotecario, se fundó la Escuela Politécnica, se estableció la primera línea telefónica, se abrió la línea ferroviaria, entre otras cosas. Gobierno de Carlos Ezeta, 1890-1894. En 1890, debido a que estaba cerca del término de su mandato, el general Francisco Menéndez decidió convocar a una junta de notables para designar al candidato que había de sucederle. Esa junta se reunió el 1 de mayo y eligió al ministro del Interior, Julio Interiano. Esa elección no convenció a muchos, por lo que sugirieron más candidatos y clubes, como Rafael Ayala, candidato chachacastero del Partido Republicano, Manuel Delgado y el Club Electoral de San Salvador, que no se había decantado por un candidato. Otro también que estaba en contra de la decisión fue el general Carlos Ezeta, quien era uno de los más cercanos colaboradores del presidente. Y el 22 de junio, cuando se celebrara el 5º aniversario del golpe que fue derrocado Rafael Saldívar, daría un golpe en contra del general Francisco Meléndez, que fallecería en ese momento debido a un infarto, asumiendo la presidencia provisionalmente hasta el siguiente año en que fue electo, teniendo como vicepresidente a su hermano, el general Antonio Ezeta. Debido al modo en cómo ascendió la presidencia, Ezeta se engranjeó con una gran oposición, teniéndose que enfrentar al presidente de Guatemala, José María Reina Barrios, en la primera guerra de Totoposte, así como a un intento de derrocarle por el general José María Rivas, que se había exiliado en Honduras, luego de una rebelión contra Meléndez. Ezeta logró firmar la paz con el presidente guatemalteco, mientras que su hermano Antonio derrotó y fusiló a Rivas. Durante gestión, Ezeta estableció el alumbrado eléctrico de la capital, estableció el divorcio y fundó el cuerpo de bomberos, fundó la casa de acuñación de la moneda y estableció el colón como moneda nacional, etc. Muchas gracias por ver, hasta pronto en una próxima parte de esta historia. Gracias.